Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 7 ya de nuestro diplomado. Y también, bueno, es la sesión número 7, la penúltima del módulo 2. Y bueno, ya vamos como para la recta final del diplomado. Les agradezco mucho a todas las que han entrado de manera puntual. Gracias, Norma, por tu participación. Y bueno, hoy contamos con la presencia de una compañera activista que ha hecho un trabajo muy interesante a favor de las mujeres. Ella es la licenciada Norma Don Juan Pérez, que es integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que es CONAMI México, desde el año 2019. Y fue parte también de la coordinación colegiada e integrante del Consejo Colegiado del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que actualmente es parte del Consejo de Mayoras del CONAMI. Forma parte del grupo asesor de la sociedad civil, que es por sus siglas GASC, para el Fondo Generación Igualdad México, que es el proceso de evaluación y generación de estrategias para el cumplimiento y avance de la plataforma de Beijing. De enero a agosto del año 2019 fungió como presidenta de la mesa directiva del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, siendo integrante de las comisiones de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, participación ciudadana, planeación del desarrollo. Es fundadora de Cochitlegua, Centro Mexicano de Intercambios AC, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos y socia de Tumín, Moneda Social. Tiene la licenciatura en Diseño de Asentamientos Humanos de la UAM Xochimilco, diplomados y cursos en temas como género, interculturalidad, derechos humanos, pluralismo jurídico, gobernabilidad social, liderazgo político de mujeres indígenas y entre otros. Además, es promotora de derechos humanos y educadora popular de investigación social. Norma, es un gusto que estés hoy con nosotras. Agradecemos tu participación. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. También agradezco a GES la oportunidad de compartir la palabra, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer de este diálogo de saberes. Me encuentro algunas compañeras con las que hemos caminado y me da mucho gusto, y pues a quienes estamos conociéndonos hoy, pues también lo celebro. Y pues espero que en este rato que vamos a estar, pues sea un rato pues que nos permita, como decía, compartir ese sentipensar, que siempre me parece importante recordar que somos seres integrales, ¿no? Y que el conocimiento pues no solo es un acto mental, ¿no? Frío, sino también nuestros sentires están ahí presentes, y pues también nuestra espiritualidad. Entonces pues agradezco mucho la oportunidad y pues compartir con ustedes algunas reflexiones, pero también muchas preguntas que también creo que nos ayudan a caminar, ¿no? Pues esta palabra de interculturalidad, pues yo decía, bueno, ¿para quién, no? ¿Para qué y cómo? ¿Cómo se va a materializar esa interculturalidad? Entonces, pues se habló de que hoy empezáramos a dialogar sobre los sujetos de la interculturalidad. Entonces les envié unas lecturas que me parece que nos pueden ayudar, en donde pues se van compartiendo distintas perspectivas, ¿no? De lo que es la interculturalidad, desde este diálogo, ¿no? Y aprendizaje mutuo para una mejor comprensión de las culturas.
una mayor capacidad para comunicarse con personas culturalmente diferentes y así participar de una enriquecedora interacción social, ¿no? En un entendido de que todos ganamos con este diálogo y con este aprendizaje mutuo. Y pues también dice, pues debiera estar sustentada en un esfuerzo para que las sociedades en contacto aprendan y conozcan sus respectivas cosmovisiones, ¿no? Entonces habla más allá del respetarnos, el saber que existe la otra, lo otro, ¿no? La otra cultura es ir hacia el conocimiento de esa cultura, pero que sea un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Donde podamos conocernos. Y también hay otras miradas que lo significan como un proceso de construcción y lo nombran así, ¿no? De un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social y estatal otro, y de una sociedad otra, ¿no? Hablan de una forma otra de pensamiento y en donde se cuestiona esto que se llama modernidad, esto que sigue estando presente para algunas de nosotras, que es la colonialidad, y de construir un paradigma otro, ¿no? Entonces aquí pues lo habla más en términos, a mi sentir, políticos, ¿no? De cómo significarlo y cómo vivirlo de otra manera. Y la interculturalidad no solo como ese diálogo, sino como esa práctica, ¿no? Esa práctica política otra, en donde se reconoce un poder social, ¿no? Y donde se habla también de una forma distinta de ejercer el poder, donde ya no es un poder vertical y solo pensado desde estas, pues estos, ¿cómo decirlo? Pues quienes son los que tienen ese poder, ¿no? Formal, y que son quienes están decidiendo. Entonces, hay distintas miradas, distintas visiones sobre lo que es la interculturalidad. Y bueno, ahora voy a comentar así y enseguida pues espero que podamos empezar a dialogar y a compartir, porque seguro también ustedes tienen varias cosas muy interesantes sobre la interculturalidad que compartir. Y pues bueno, aquí un poco de dónde viene esto, de dónde nace, ¿no? Cómo nace. Y bueno, aquí los autores que les compartí pues hablan de que en los años 90, ¿no? Se remitía más a un accionario, a un pensamiento político antisistémico, ¿no? Que estaba, como decía, cuestionando, poniendo en tela de juicio el etnocentrismo de la sociedad, que habla de la sociedad chilena, ¿no? Una de las lecturas se centra en Chile, pero creo que eso podríamos decir que es un rasgo común en todos los países de la región, ¿no? De la región de América. Entonces, este poner en tela de juicio el etnocentrismo de la sociedad dominante y el sesgo cultural imperante en los distintos aparatos del Estado, ¿no? La interculturalidad, pues también va nutriéndose del reclamo de esta población que le llama la población nativa, ¿no? Que rechaza la política homogeneizadora de la institucionalidad. Y aquí pues volvemos bueno, yo vuelvo a pensar en esto que se llama la modernidad, ¿no? Cuando se van construyendo estos estados modernos, ¿no? Y entre ellos pues México no es la excepción, en donde se va construyendo una idea de identidad, ¿no? Identidad en donde se dice somos lo mejor de dos mundos, ¿no? El mundo europeo
español y el mundo indígena, ¿no? Y en donde el mundo indígena lo homogeneizan también, ¿no? Entonces se va construyendo esa idea de que esa es la identidad de México, ¿no? Invisibilizando pues toda la diversidad que somos, entre otras muchas cosas. Y bueno, también nace como un proyecto político-cultural y aquí pues habla de que es un proyecto no terminado, en construcción, con tensiones, ¿no? Tensiones en su interior, pero también hacia afuera, y que no está exento de contradicciones, ¿no? Que se va desplegando a través de nuevas luchas de poder y de clasificaciones entre nuevos agentes sociales, estatales o paraestatales, ¿no? Entonces, interculturalidad como categoría crítica de descolonización del saber y de relaciones sociales y políticas, ¿no? Para otros más es un arma política que va a ser clave para la descolonización material y simbólica de nuestros pueblos, ¿no? Y esta frase que dice uno de las personas, dice, no le pedimos al Estado que nos dé una mano, le pedimos que nos la saque de encima, ¿no? Que es algo que también se ha comentado en distintos foros, ¿no? Nuestro derecho a ser diferentes. Queremos que se respete ese derecho a ser quienes somos. Lo que queremos cambiar es la forma en cómo estamos viviendo, ¿no? Refiriéndose sobre todo a esta situación de empobrecimiento, ¿no? De saqueo, en fin, todo eso que ustedes seguramente conocen. Eso por una parte, ¿no? En 1990. Y pues también se colocan ahí otros dos conceptos como la intraculturalidad, ¿no? Que implica desarrollarse desde adentro sin incorporar elementos de la sociedad dominante, ¿no? Es intra, hacia adentro, y transculturalidad, ¿no? Esta interactuar entre distintos grupos, ¿no? En donde podamos conocer y dice, bueno, sin, que deben interactuar desde la diferencia, ¿no? Y en un diálogo transcultural, ¿no? El estar en contacto con otras culturas, el poder conocer, ¿no? Y pues, ¿por qué no también nutrirnos de ellas, ¿no? Tener este intercambio, este diálogo diverso. Y la otra mirada, ¿no? Donde dice, bueno, en 1990, en los 90 se hablaba de eso, ¿no? Desde esas visiones se miraba la interculturalidad, pero llegamos al año 2000 y en ese momento había también, yo lo coloco así, como resultado en 1992 hubo, y durante toda la década, un movimiento muy importante, ¿no? en los distintos países, el movimiento indígena a nivel local, nacional e internacional, pues estuvo trabajando muy fuerte. Y en el año 2000 ya estamos hablando de cómo esta demanda, ¿no? Todas estas reivindicaciones, pues el Estado, los estados, ¿no? En distintos países de la región empiezan a transformarse, ¿no? Y empiezan a reconocer la pluriculturalidad, la multiculturalidad, empiezan a integrar estos conceptos, ¿no? De multiculturalidad y pluriculturalidad sobre todo. Y se habla aquí de cómo la interculturalidad se va incorporando como una estrategia de la etnoburocracia estatal, ¿no? En donde va quedando plasmado en las legislaciones que reconocen y promueven esta diversidad cultural, ¿no? En México la reforma de la Constitución en el 2001, en el caso chileno a inicios del año 2000, ¿no? Y se va creando esta política pública de atención a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces,
este concepto de interculturalidad se va tomando como respuesta a los vacíos para seguir en este proceso de integración del indígena a la sociedad global. Y dice, y pues es una palabra aparentemente sencilla, pero con esta palabra se va instalando un nuevo marco social, ideológico, legal e institucional, ¿no? Entonces ahí ya se va dando este cambio, ¿no? Y aquí ya al final se coloca la palabra interculturalidad, va tomándose ya más como una representación desde lo occidental, ¿no? Aunque sigue estando desde el movimiento indígena y los pueblos, pues estas demandas y estas banderas de lucha de la autonomía y el autogobierno, ¿no? Como base de una nueva relación entre los estados y entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Eso sigue estando ahí y creo que todavía me atrevería a decir que sigue vigente, ¿no? Ahora que empieza esto de la 4T, algunos decían, bueno, ¿y qué pasa con los acuerdos de San Andrés, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de que hay un punto y seguido, o algunos otros planteaban que ya los acuerdos de San Andrés, pues ya se habían quedado en una etapa, ¿no? Ya habían cumplido su ciclo y que ahora teníamos que hablar de otro momento. Entonces, son estas distintas miradas que han ido caminando, ¿no? en esto que conocemos como interculturalidad, ¿no? Y que si escuchamos a distintos pensadores, pensadoras de nuestros pueblos, pues sí hay cuestionamientos, ¿no? Hacia cómo se está usando y se está significando esto de la interculturalidad. Bueno, aquí un poco me gustaría pues hacer una pausa, digamos, para poder dialogar un poco sobre esta primera parte. Me gustaría escuchar qué piensan, ¿no? De de cómo en los 90 se miraba la interculturalidad desde los movimientos, desde los reclamos y exigencias de los pueblos y las organizaciones, y cómo en el 2000, pues la interculturalidad va tomando otro rumbo, ¿no? No sé si se va ampliando o más bien se va caminando hacia otro lado. No, tal vez no el que quisiéramos algunos, tal vez otros pueden decir sí, ¿no? Por ahí es el asunto. ¿Qué piensan ustedes de esto primero? Hola. ¿Ya? Sí, Angélica. Fíjate que a lo largo de este módulo hemos estado trabajando justo con el tema de la interculturalidad y yo me hago como muchas preguntas, como bien dices, cada proceso de aprendizaje se genera a partir de que te generan muchas preguntas. Y por ejemplo, como en los casos del movimiento feminista que hemos venido demandando que se transversalice la perspectiva de género como esta necesidad de hacer visibles las desigualdades entre hombres y mujeres, desigualdades que tienen un impacto en la inclusión al desarrollo, etc. En el tema de la interculturalidad, creo que el problema, como se viene planteando, no es la diferencia de culturas. Siento que el problema es la desigualdad entre las culturas. Digamos que siempre las culturas
indígenas están en una situación de subordinación, exclusión de este desarrollo. Entonces, ahora la política pública en el enfoque de género es ir incorporando leyes normativas que hagan visible la necesidad de avanzar en la igualdad. Y en el caso de la interculturalidad, hemos visto cómo desde los años 90, que tú acabas de mencionar los acuerdos de San Andrés, pero creo que en los años 90, con el movimiento zapatista, es cuando se hace visible todo el movimiento que desde los indígenas están por la reivindicación de sus derechos. Mi duda es si sucede lo mismo, que una vez que se intenta darle inclusión en las políticas públicas, se pierde la esencia del movimiento como movimiento de resistencia y de demanda, y se adopta por parte del Estado. No sé si esta palabra adoptar es correcta, pero como me da la impresión que el movimiento surge reivindicativo y en el momento que se asume dentro de las políticas de gobierno, como que se vuelve, no sé si light, o sea, se le quita la fuerza, pero tampoco se aplica. Porque así nos pasa con la perspectiva de género. Aparece ya en todos lados, pero no se aplica con el objetivo que se impulsó. Y me da la impresión de que pretenden más asimilar a este pensamiento indígena a nivel de instituciones, pero no está cumpliendo con el objetivo. Esa es como mi idea muy personal, que siento que sí ha perdido como fuerza reivindicativa en el momento que se asimila. Un ejemplo, nosotras a lo largo de los años hemos trabajado mucho con parteras indígenas tradicionales. Y una vez que las parteras indígenas tradicionales son captadas por el sector salud para capacitarlas, le quitan buena parte del conocimiento construido y se vuelve como parteras tradicionales de bata blanca, asumiendo este pensamiento occidental como más valioso que el que tenía. Y eso a nosotros pues siempre nos preocupa. Entonces yo pienso que sí se ha dado como un camino hacia la asimilación de los pueblos y comunidades indígenas, pero el origen de la problemática de dominación y de sometimiento, en ese no creo que se haya avanzado mucho. Bueno, esa es mi idea. Gracias, Angélica. ¿Alguien más quisiera comentar? Montserrat, ¿sí? Por favor. Sí, buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, maestra. Sí, fíjense, bueno, un poquito recapitulando incluso lo que estabas comentando al final, era de que, ¿no? Se le dio un auge en realidad, ¿no? En el 2019, ¿no? Como bien lo dice Angélica, en la cuestión también cuando dio realce o la cuestión zapatista, ¿no? Y como que ahí es yo creo que a mi punto de vista y desde el enfoque en la que me encuentro yo es de que cuando se le da auge a lo que es el artículo 2º constitucional, ¿no? Nos dicen, ¿no? Pues la educación bilingüe, intercultural, ¿no? La paridad de género conforme a las normas aplicadas, ¿no? Que esto surge a partir del 2019, ¿no? Y 2018 también, lo que es haciendo reformas constitucionales, ¿no? Yo creo que en realidad, yo lo visualizo así, que no se ha dado ese boom que estábamos esperando, ¿no? O que muchos y muchas mujeres, sobre todo indígenas, en cuestión de paridad de género, no se le ha dado ese apoyo, pues no sé, yo creo que
no, falta mucho, ¿no? A mi punto de vista, falta mucho, ¿no? Salvo lo que tú comentes, ¿no? Con la experiencia que tú tienes, ¿no? O sea, en todos los campos en que te desempeñas, pero a mi punto de vista creo que le seguimos debiendo, ¿no? Seguimos o seguimos trabajando o falta, ¿no? Porque habla muy bonito la cuestión incluso del artículo, ¿no? Y varios artículos, entre ellos la cuestión interculturalidad, que remarca más el artículo segundo, a mi punto de vista, es bastante amplio y poco es lo que se le ha explotado, no explotado, no, sino más bien dicho, generado ese derecho fundamental que muchas mujeres, ¿no? Y hombres y niños y niñas también hemos solicitado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, pues muchos tenemos raíces, ¿no? De una cultura indígena. Aún así vivamos en la ciudad, ¿no? Incluso, pues a veces decimos, no, somos muy malinchistas, ¿no? Porque vemos a otra persona de color, ¿no? Ya sea de tez blanca y le damos preferencia, ¿no? O sea, incluso en las instituciones y o sea, sí que nuestra gente indígena o nosotros como parte indígena de esas raíces, yo creo que hacemos a un lado o los minimizamos, ¿no? Bueno, no sé si logro explicar este fondo. El fondo, en realidad, que tiene el fundamento segundo constitucional, a mi punto de vista, a mi criterio, nos falta mucho, ¿no? Salvo que a lo mejor nos puedas o me puedas dar así como con un parámetro, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Tú con la experiencia que tienes. Gracias, Norma. Gracias, Montserrat. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este primer momento, digamos, de lo que es la interculturalidad, de acuerdo a estos autores? Si no, hablemos del ejemplo que viene en la lectura de Gabriel Pozo Menares, del caso chileno, ¿no? En donde él hace cuestionamientos fuertes, ¿no? Y que tal vez nos ayudan a seguir profundizando en lo que ya nos coloca Angélica y Montserrat. Este es como el ejemplo, ¿no? El concepto de interculturalidad y su aplicación en el contexto educativo chileno. A partir de este principio de generar diálogo, respeto y reconocimiento entre la diversidad de saberes, se implementa esto que se le conoce como educación intercultural bilingüe y pues que también tiene un marco legal, que es la ley indígena, de acuerdo allá a Chile, el número, y que en 1993 se comienzan a gestionar contenidos, estrategias y metodologías de enseñanza que deben utilizar los profesores para formar a niños y jóvenes en torno al conocimiento de la sociedad indígena y de la sociedad global. Y entonces él comenta que faltan experiencias educativas que surjan desde la propia mirada indígena, ¿no? Que esta política educativa pues sigue siendo desde la mirada occidental o no indígena, ¿no? Dice, hay una imposición de la sociedad en tanto lenguaje y estructura teórica, ¿no? Porque aunque se habla del uso y conservación de los idiomas indígenas, tiene que ser junto al español, ¿no? Y que esto se aplica en áreas de alta densidad indígena, ¿no? Hay una asignatura, una materia que es lengua indígena, pero la estructura teórica pues sigue siendo desde lo que él llama la sociedad dominante, ¿no? Es decir, los contenidos educativos, las metodologías de aprendizaje siguen siendo desde las miradas externas.
Y por eso él menciona que en realidad esta educación intercultural bilingüe, aunque tiene esta asignatura de lengua indígena, aún así sigue aportando a avanzar en el proceso de aculturación, ¿no? Y que en el fondo pues tiene que ver con este esfuerzo de integración de lo indígena. Entonces ahí él señala varias cosas, ¿no? De cómo, y lo he escuchado también en distintos lugares y momentos, donde dicen, sí, cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre indígena y no indígena? Ah, pues la lengua, ¿no? Entonces, también cuando, por ejemplo, esta parte del derecho a la traducción, ¿no? Cuando estás en un proceso de justicia penal, pues tienes ese derecho y entonces dice, ah, sí, es intercultural porque tiene traducción al idioma, ¿no? Entonces, a veces se va pensando, simplificando de una manera tal, ¿no? En pensar que por tener la traducción e interpretación a la lengua materna ya se está cumpliendo con estos principios de generar diálogo y respeto, ¿no? A la diversidad. Entonces, esas son las cosas que tenemos que repensar, porque él dice, esto es insuficiente, y creo que ahí retomo algunos comentarios de Angélica, ¿no? Donde dice, cuando el Estado empieza a adoptar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como que se pierde fuerza. Y aquí Gabriel Pozo pues dice, es que aquí no se está haciendo desde la visión de los pueblos, ¿no? En este caso él habla de la educación y dice, no se reconocen las categorías propias, ¿no? Porque somos pueblos que tienen una cosmovisión, una sabiduría, tienen también conocimientos, ¿no? Entonces hay categorías propias, pero esas categorías no se reconocen, ¿no? Y desde ahí también lo académico, ¿no? También se habla de que hay una academia que no reconoce los saberes y las prácticas, ¿no? Que no cumplen con su estándar y que no se les reconoce esa parte, ¿no? Entonces eso obstaculiza que se identifiquen las categorías propias que se construyen desde los pueblos y por lo tanto, pues que se valore y se aprenda de ellas, ¿no? Tampoco hay una participación de los actores, en este caso, todos los, podríamos decir, las comunidades entendiendo no para generalizar, ¿no? Sino para hablar de todo lo que compone a una comunidad, todos los que integran, las que integran la comunidad. No hay una participación, ¿no? En la toma de decisiones de cuál va a ser este modelo educativo que se va a implementar. Y que pues sí, no es suficiente tener una asignatura, ¿no? Porque el lenguaje es el vehículo de nuestro pensamiento, de nuestra forma de entender el mundo, y es algo mucho más, tiene que ser algo mucho más completo, ¿no? Mucho más integral. Hablar, integrar o no integrar, sino más bien a partir de la lengua, pero también de la cultura, ¿no? En este caso, él pues dice de la cultura mapuche, y que también hay una relación familiar y comunitaria, ¿no? Y dice, hay educadores y hay educandos que se enriquecen mutuamente. Y en algún momento también habla, ¿no? De cómo desde los modelos educativos hay los profesores, ¿no? Los que tienen pues calificación, digamos, para ser quienes estén gestionando el conocimiento, y dice, no, desde nuestros pueblos eso es distinto, ¿no? No hay esta figura que tenga esta
este papel estelar, ¿no? Sino que tiene que ver con las distintas relaciones que se tienen en la comunidad, y la gestión del conocimiento también se hace a nivel familiar, a nivel comunitario, y es un diálogo en donde se van enriqueciendo todos los que participan en él. Y pues ahí termina comentando que desde cada sociedad se deben promover sus propios epistemes, ¿no? Reconocer que también somos portadores y generadores de conocimiento. Y es ahí donde él coloca estos cuestionamientos, ¿no? Como a la hora de, en el caso de la educación intercultural, bilingüe, como bien decía Angélica, pues parece que pierde esa fuerza, ¿no? Pierde ese objetivo, porque yo lo que identifico es que entre esto lo que pasa es que no hay una participación de los actores, ¿no? Y aquí esto a mí me lleva a la parte política, que creo que es lo que tiene de fuerza, de reivindicativo, este concepto de interculturalidad, ¿no? Cuando se dice es una herramienta. ¿Y cuál es nuestro objetivo, no? ¿Nuestro objetivo es transformar el Estado o es la emancipación de los pueblos? Entonces, si pensamos ese objetivo de una o de otra manera, creo que ahí le cambia completamente cuál va a ser la intención de esto que llamamos interculturalidad, ¿no? Y que va a ser el faro que nos va a decir hacia dónde tendríamos que caminar para que no se transforme en esto que veíamos en el ejemplo, ¿no? De la educación intercultural bilingüe mapuche, ¿no? Se aplica solo en las áreas de alta densidad de población indígena, ¿no? Y se tiene que llevar como una materia, pero los contenidos, ¿no? La estructura, pues sigue siendo desde una visión de fuera, ¿no? Entonces ahí creo que nos da un ejemplo y que puede ser que pase algo similar, ¿no? De lo que decía Angélica con la partería, en donde sigue habiendo un debate entre algunas compañeras que dicen, no, es que nos certifiquen, ¿no? Y otras dicen, pero ¿cómo me van a certificar en un conocimiento que ellos no conocen, ¿no? O sea, ¿cómo me van a certificar a mí que yo puedo puedo desempeñar mi labor de partera, ¿no? ¿Desde qué parámetros lo van a hacer? ¿No? Creo que ahí es donde tendríamos que mirar esa interculturalidad, porque se oye bonito decir que es un diálogo en donde todas las partes van a salir ganando porque nos va a permitir, es un diálogo horizontal, ¿no? Donde vamos a poder escucharnos y retroalimentarnos. Pero también recuerdo que Gabriel Pozo menciona, ¿no? Que en qué momento las personas no indígenas están aprendiendo mapuche, por ejemplo, ¿no? Y él dice, bueno, sí se habla de la interculturalidad, pero siempre se dirigen hacia nosotros, ¿no? Hacia los mapuches. Y yo también lo miro así, ¿no? La interculturalidad, pues el INPI, ¿no? Le toca al INPI. Pero si estamos reconociendo que somos un país diverso, pluricultural, tendríamos, así como se ha ido trabajando la transversalización de la perspectiva de género, ir transversalizando y ir entendiendo que somos diversos, ¿no? Pero también creo yo que tiene que ver con esa desigualdad, ¿no? De la que se hablaba, donde va cambiando. Yo siento que a partir del año 2000, a lo mejor algunas de ustedes son muy jóvenes y no tienen ese registro en su memoria, pero cuando se da el cambio del partido en la presidencia, yo sí observé que Fox y en su periodo se apropian de muchos lenguajes que se van construyendo desde los movimientos, desde la sociedad civil,
e incluso varias personas de la sociedad civil se van integrando a la estructura de gobierno, ¿no? Con la esperanza de que al estar del otro lado del escritorio íbamos a avanzar, ¿no? No solo en la forma, sino en el fondo, en todas las demandas que tenemos. Y creo que ahí fue algo en donde se llegó a avanzar, pero pues no nos alcanzó todavía, ¿no? Para realmente hacer esos cambios, y que aunque ha habido cambios, como ahora ya esto de la ley de paridad y otras cosas más, el ejercicio del poder, creo yo, no ha cambiado en lo sustancial, ¿no? O sea, seguimos estando, ayer me parece Juan Villoro decía, no hay censura en el país, ¿no? Hay libertad de expresión. Entonces, pues sí, podemos decir que hay libertad de expresión y puedo decir lo que yo quiera, pero puedo decir todo lo que yo quiera, pero eso no me va a alcanzar para incidir en las políticas, para incidir en los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, seguimos estando al margen de esta parte, ¿no? Del ejercicio del poder. Entonces, creo que ahí puede ser que estemos diciendo, bueno, la interculturalidad, por eso decía, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos la interculturalidad? ¿Cómo la estamos mirando? ¿No? Como decía yo, la interculturalidad para transformar el Estado o para la emancipación de los pueblos, ¿no? Que para mí la emancipación va hacia transformar realmente, no solo al Estado, sino todas estas estructuras. Pero bueno, quisiera escucharlas también. Es que me emociono y me voy de largo, pero quisiera también escuchar sus reflexiones, porque algunas hemos sido parte de procesos, ¿no? Donde hemos ido trabajando, tratando de empujar, de tomar justo esa interculturalidad como herramienta, y me gustaría escuchar, ¿no? Sus puntos de vista, sus experiencias sobre esto. Interculturalidad sí, interculturalidad no, o cómo, ¿no? ¿Quién quisiera comentar? Pues María Antonia tiene la mano arriba. Ay, gracias, porque no veo. Mar, por favor, adelante. Hola. Hola Norma, buenas tardes y buenas tardes a las compañeras. Sí, respecto a la interculturalidad en las políticas públicas, solamente, bueno, la palabra interculturalidad, pienso que solamente aparece en los discursos realmente. Y sí se están aplicando en algunos casos, también hay que reconocerlo, pero sobre todo para cuando hay convocatorias para participar en proyectos, esta interculturalidad no se nota, no se ve en esas reglas de operación porque son hechas desde el escritorio y desde la Ciudad de México y no ven la conformación del país en general y en particular el estado de Oaxaca, nuestra orografía, pues la cultura, los pueblos, donde no hay acceso a muchos servicios, a estas alturas hay comunidades donde no tienen ni luz, mucho menos internet, ¿no? Entonces, esa interculturalidad hace falta en esas reglas de operación, sobre todo para cuando nos piden las comprobaciones, nos piden facturas de todo y ahora con esta cuarta transformación tratan de cambiar un poco, pero es más difícil todavía, porque ahora nos piden hasta la CURP del presidente municipal, del síndico, del alcalde, y bueno, una serie de situaciones que a veces está muy complicado poder participar en alguna convocatoria. Lo hacemos, pero la verdad es muy complicado. Gracias. Gracias, Mara. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Comentar algo?
Montserrat. Monse. Adelante, por favor. Gracias. Yo sí también concuerdo con Tony, incluso lo estábamos platicando, creo, la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no, Tony? Que decíamos que, por ejemplo, la legislación, incluso así conforme a la ley, códigos, ¿quiénes lo hacen? O sea, es persona que efectivamente, como bien lo dice Tony, es gente que está en un escritorio nada más, pero en realidad nunca se ha abocado, o sea, a ver la realidad, lo que viven esas, ¿no? O como funcionarios nunca se han ido a parar y a hacer qué está pasando, qué está haciendo, y vamos a hacer leyes conforme a lo que demande la sociedad, conforme a lo que requiere la sociedad. O sea, que coadyuvemos sociedad, gobierno, población, o sea, ¿no? Todo para que se vaya encaminando a esos derechos fundamentales que toda persona, ¿no? Toda mujer, todo hombre, todo niño, niña, ¿no? Debe de, ¿no? Y sí, también, o sea, yo creo que nos falta esa gran brecha, la verdad, ¿no? Desde incluso, como bien dicen, ¿no? O vulgarmente se dice, ¿no? Hasta ya te están pidiendo el acta de defunción. O sea, no puede ser que en vez de mejorar, de ir adelante, cuando es un derecho fundamental, todo el mundo está ahora sí que lo está consagrando o lo estamos consagrando para que sea en pro beneficio de la sociedad, estamos retrasando el procedimiento, ¿no? Estamos retrasando ese a lo mejor esa partida para que tú seas mejor desde un alimento, desde una petición de justicia, ¿no? O sea, incluso la autoridad que está capacitada, ¿se entiende, no? No lo hace, ¿no? Y sí, siento que nos hace falta mucho, ¿no? Y coincido totalmente con Tony, y pues gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Para quién es la interculturalidad? A ver, ¿quiénes son los sujetos? Recordando que nos toca esta parte hoy de abordar, ¿no? ¿Quiénes son esos sujetos, sujetas de la interculturalidad? Hola, Norma, ¿puedo? Pues, Guille, por favor, adelante. Buenas tardes a todas, compañeras. Pues creo que durante estos módulos, la verdad es que nos ha permitido reflexionar como mucho desde diferentes puntos de vista. Creo que las reflexiones personales también como a las que he llegado justo pues tienen que ver con esta parte en la que se piensa que pues son específicamente como las comunidades, como pueblos originarios o naciones originarias quienes tendrían que ser sujetas, ¿no? de la interculturalidad o como diseñar como políticas públicas destinadas a estos grupos de población, pero bueno, más bien a estas comunidades, pueblos, ¿no? Y yo creía, bueno, algo que íbamos reflexionando, que pues justo esto tenemos que abrir un poquito más como el panorama, a que no nada más pues el establecer relaciones de interculturalidad son específicamente, o sea, con comunidades o pueblos originarios, ¿no? Sino estamos teniendo relaciones interculturales todo el tiempo, entonces limitarnos a esta parte, o sea, pensar que tomamos este diplomado para saber cómo trabajamos con las indígenas, ¿no? Y creo que algo que nos ha dejado esa reflexión es, bueno, no, sino más bien cómo repensamos cómo son las relaciones de poder en un espacio común, ¿no? Que en este caso, pues, digamos, como una nación, un estado, digamos, mexicano, cómo confluyen, pues, no solamente pueblos afromexicanos, ¿no? Sino también comunidades indígenas, a lo mejor como personas que se adscriben como mestizas, entonces cómo vamos repensando las relaciones como de poder. Y algo que hablábamos, por ejemplo, era como de cómo se crean por ejemplo, las universidades interculturales, ¿no? Y creen que tendrían que ser como para nosotras, ¿no? Cuando en realidad hemos vivido todo el tiempo
digamos, viviendo a partir de nuestras cosmovisiones, nuestra lengua, nuestros sistemas normativos indígenas, en fin, ¿no? Y más bien sería como al contrario, ¿no? Como a lo mejor nos podemos como ir repensando en otras formas de relacionarnos y de pensar la educación. Y a lo mejor aquí creo que valía mucho la pena cuando hacíamos estos análisis desde el racismo, ¿no? Como pues hay como ciertos sistemas de opresión que, que han permitido, digamos, como el exterminio, que han perpetuado el exterminio de las lenguas, por ejemplo, ¿no? Y cómo tendríamos entonces que repensar cómo está pensando que estudiar inglés es como superior y hablar, por ejemplo, de dialectos, ¿no? O de otros idiomas, de manera como pensar que son inferiores y que no se promuevan entonces en las escuelas o que haya habido como toda una, digamos, todo un mecanismo nacional que operó para exterminar las lenguas y como para castigar a nuestras abuelas para que ya no hablaran su lengua y qué tanto nos cuesta incluso a nosotras como reconocernos, ¿no? Yo la vez pasada decía como algo como incluso esto que pasa en Oaxaca con el comité de autenticidad, ¿no? Y creo que es un poco lo que ustedes decían hace un rato, como quién nos tiene que dar como la autorización para decir, ah, tú sí eres o tú no eres porque ya no hablas tu lengua, ¿no? Y bueno, por aquí creo que lo dejaría, son solo como cosas que me hacen pensar todo lo que voy escuchando. Muchas gracias, Guille. ¿Alguien más quisiera comentar? Pues a mí solo me gustaría decir un poquito que de esto que hemos visto en los módulos, creo que no estamos listas para hablar de que estamos en la interculturalidad. La interculturalidad, como decías al principio, se está construyendo apenas, o sea, aún no existe, o sea, realmente hay una cuestión aquí que para nuestro sistema político sí es funcional, pero realmente en esencia no existe. Tenemos que trabajar por una construcción o una que se vea una real definición de ese concepto, ¿no? Sí, ahora con la intervención de Guille recordé también cómo fui a un espacio donde era algo así como la aplicación de la justicia con una perspectiva de género y había varias personas, compañeros, ¿no? que iban a tomar el curso porque pues estaban como funcionarios públicos, ¿no? Y también lo hacían porque iban a trabajar con mujeres, ¿no? Entonces, creo que tanto la perspectiva como hablar de interculturalidad, pues no solo es un tema, ¿no? Tiene que ver con ámbitos de nuestra vida. Y yo también me ponía a reflexionar, bueno, ellos piensan que el estar tomando estos cursos ya les van a permitir trabajar con las mujeres, pero si no trabajan toda su construcción, ¿no? Como personas, como hombres, ¿no? Para mí esto no solo es algo teórico, sino que tienes que interiorizarlo, ¿no? Te tiene que ayudar a moverte, a entender el mundo, cómo está construido el mundo, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de la colonización? ¿No? ¿Por qué seguimos hablando de que estamos viviendo un racismo y discriminación estructural e institucionalizado? Porque así lo nombramos en algunos espacios, que eso está ahí, ¿no? Y que si también no vamos trabajando esta discriminación y racismo, pues tampoco vamos a poder avanzar hacia la interculturalidad, porque no va a haber realmente un diálogo horizontal mientras yo no te reconozca como igual, ¿no? Mientras yo te siga mirando como esa persona indígena, ¿no? Que está carente de todo, porque esa es la imagen también que se ha ido construyendo, ¿no? De los pueblos indígenas, no saben, no pueden, no entienden, ¿no? Entonces, o esto que también por ahí se menciona, ¿no? El indio bueno, que es
que es amistoso, que está dispuesto a venir aquí a hacer la ceremonia, a incensar y todo esto, ¿no? Y el indio malo, que es el que está cuestionando, demandando, confrontando, y se nos sigue mirando con este paternalismo, ¿no? De que yo los protejo, yo los quiero, ustedes son lo más noble, lo más bueno, ¿no? Entonces creo que estas miradas también no nos ayudan a avanzar hacia ese diálogo, ¿no? Y que ese diálogo no es meramente con fines de intercambio, sino ese diálogo también en el fondo está planteando cuestionar para cambiar las estructuras, ¿no? Para reconocer que seguimos viviendo en una desigualdad muy fuerte y en que, por ejemplo, aunque se abran espacios de participación y que en los distritos de mayor presencia indígena se designe a mujeres o a hombres indígenas, eso en el fondo no está cambiando el ejercicio de poder, ¿no? Ahí estamos representados, pero creo que al final se sigue haciendo uso de nuestros cuerpos para seguir legitimando un sistema, ¿no? Entonces creo que también es reconocer la habilidad que el sistema político y económico ha tenido para apropiarse de nuestros discursos, ¿no? Y para darles el significado y el sentido que mejor acomoda a este sistema. Y ahí, hacia allá es donde quisiera, pues, que fuéramos llevando esa reflexión, ¿no? O sea, no solo es un término y como decía Guille, pues a veces se piensa, bueno, eso aplica a los pueblos originarios, a las comunidades originarias, a las parteras, ¿no? A las mujeres indígenas. Pero si hablamos de interculturalidad, también la sociedad en su conjunto tendría que estar trabajando en interculturalidad, ¿no? Para poder establecer diálogos con las diversas culturas que somos parte de esta sociedad. ¿Y dónde está ese trabajo, ¿no? ¿Dónde está ese trabajo que permitan estos diálogos de manera horizontal? Entonces, sí hay que, y bueno, y creo que en el fondo está este cuestionamiento de cómo el mencionar o el nombrarlo y significarlo como la interculturalidad es un diálogo horizontal para valorarnos. Pues sí, eso se oye bonito, pues suena bien, pero hasta cierto punto está despolitizando, ¿no? Le está quitando esa carga de cuestionamiento hacia el orden establecido, ¿no? Que solo cambia de forma para no cambiar de fondo. Entonces, ahí es donde justo tenemos que ir mirando, por eso me parece importante saber de dónde viene el concepto, cómo se ha ido construyendo, ¿no? Y que también lo dicen algunos autores, no está terminado, ¿no? Es un concepto que está en construcción, que hay contradicciones también. Entonces, hay que seguirlo trabajando y eso me parece importante, ¿no? Y qué bueno que lo hacen ustedes en este espacio de ir tomando esto y no solo esto, sino los demás temas que han sido parte de su curso para ir, pues ahora sí que deshebrándolo, ¿no? Cada palabra, a ver qué es lo que quiere decir, hacia dónde nos quiere llevar, ¿no? Desde dónde se está nombrando y con qué intención se está nombrando, ¿no? Las palabras creo que no son inocentes, tienen una intención y eso también hay que irlo leyendo nosotras, ¿no? Ir viendo de dónde vienen y hacia dónde nos quieren llevar. Pues quiero, si no hay alguien más que quiera tomar la palabra ahorita, quisiera compartirles un video que también me parece que nos da varios elementos. Desde los cuales podemos ir
seguir reflexionando. Espero que se pueda reproducir sin problema. ¿No se ve? No. No se vio, se escuchó muy suave. Ok. Bueno, veamos cómo podemos hacer, porque no soy tan... Probablemente cuando le das reproducir en tu pantalla en la parte de abajo, Ajá. se muestre como la opción de compartir el video y audio de la computadora. Ah, ok. Ah, sí, es que aquí me dice compartir sonido y no le había... Bueno, lo volvemos a intentar. Sí. Ahora sí. ¿Ya se ve? Sí, se ve y se escucha. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Seminario, yo trabajo para dos instituciones, Medicus Mundi Navarra y Salud Sin Límites Perú, y hoy día vamos a conversar sobre salud e interculturalidad. Vamos a ver en este proceso de interculturalidad, vamos a ver que hay como niveles. Hay niveles de análisis o de autorreflexión sobre tu propia historia o de conocimiento del otro por el cual cada sociedad pasa. Hay niveles más y menos profundos. Un primer nivel es el nivel que le estamos llamando acá el exotismo. Se suele pensar que cultura, una definición muy fácil, cultura es comida, bailes, fiestas, ¿no? Vestido, los elementos totalmente accesorios, totalmente externos, ¿no? Entonces, la aproximación más ligera a la cultura del otro es conocer estos elementos, conocer su folclore. Y esto no es suficiente para entrar a un diálogo cultural, porque debajo, en estas montañas, tienen pisos. Y esta es la parte más superficial. Y debajo hay pisos más profundos. Pasemos a un siguiente piso, que le estamos llamando el nivel de la organización social. Entonces, luego de conocer estos elementos, conocer la comida del otro, el vestido, estos elementos accesorios, tú poco a poco llegas a conocer más cosas, llegas a conocer sus instituciones políticas, cómo es que se toma decisiones en este otro pueblo, ¿no?
cómo sus instituciones económicas, cómo se produce el sustento. ¿Qué prácticas, qué formas de organización hay para hacer la producción económica? ¿Qué formas de organización hay para redistribuir el sustento en general? Entonces, en este nivel de organización social hay distintas cosas. Hay lo político, lo económico, están las instituciones básicas de mucha sociedad, que es cómo se educa, cómo se cura, ¿no? Entonces, este es un nivel más profundo de conocimiento. Y se suele pensar de que cuando ya entendemos estos elementos de la cultura del otro, ya conocemos su cultura. Y ya podemos entablar el diálogo. Sin embargo, hay cosas más profundas. Ustedes van a ver acá una imagen. Es una imagen es un dibujo sobre el parto vertical. El parto vertical es una práctica de salud enmarcada en un contexto social, ¿no? Enmarcada en una sociedad que tiene ciertas prácticas económicas, ciertas relaciones de género. El parto vertical no es solo la posición, es una serie de elementos más, de alimentos que acompañan, de prácticas y cosmovisiones. Entonces, pensar que yo hago interculturalidad cuando estoy implementando el parto vertical está dentro de este ámbito, dentro del ámbito de la organización social. No solo, pero predominantemente dentro de este ámbito. Ahora hay gente que te dirá que eso no es interculturalidad. Que establecer este diálogo y este conocimiento entre dos culturas que ya no solo se conocen unas a las otras lo exótico y lo externo, sino conocen su organización social, no es suficiente, porque en el fondo hay un problema de carácter político. Esta es una de las críticas más fuertes que se hace a ciertos trabajos de interculturalidad, diciendo de que no están llegando al fondo del problema, que el fondo del problema es el sistema político. Y es correcto. Si no tomamos conciencia de que en sitios como Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Latinoamérica en general, hay sociedades dominantes y sociedades dominadas, y no tomamos conciencia que tenemos que cuestionar las instituciones políticas que mantienen la dominación, no va a haber posibilidad de un diálogo verdadero. Entonces esta crítica es totalmente válida, ¿no? Pero no es ahí no se acaba el tema del conocimiento de la cultura del otro, el tema de bajar las montañas para subir a la montaña del otro. Debajo hay otras cosas más profundas, ¿no? Acá estamos denominando el nivel cognitivo. Las culturas, dependiendo de qué tan distintas son unas de otras, tienen formas de conocer distintas, formas de hacer el ejercicio de la razón distintas, formas de sentir diferentes, formas de conocer en general, procesos cognitivos distintos. Hemos puesto un solo ejemplo, es un gráfico que les va a servir para reflexionar sobre esto. Ahí pueden ver 3 elementos y la pregunta es cómo se agrupan estos elementos. Entonces, si bien no hay una respuesta universal, suele pasar en las investigaciones que se han hecho al respecto que en sociedades indígenas los elementos se agrupan de lo que se llama una manera analógica, y en sociedades no indígenas de una manera analítica. Entonces nosotros los occidentales distribuimos esto en categorías, y están los animales por un lado y los no animales por el otro, un vegetal acá. Pero en una sociedad indígena la correlación podría ser más bien, la zanahoria, el conejo busca la zanahoria, el perro caza al conejo. Es una forma de pensar distinta, no es una forma tan analítica, sino más bien analógica. Y si bien este ejemplo está enfocado a la razón, lo mismo pasa en el tema de las emociones. No sentimos las cosas de manera similar en todas las sociedades.
En el caso peruano, por ejemplo, se habla de la fuerte impronta del idioma quechua en las emociones de las personas, ¿no? Un idioma mucho más emotivo, mucho más sentimental, mucho más cariñoso que el español o que otros idiomas, ¿no? Ok, pero debajo de esto existe un nivel aún más, más complicado y más profundo, ¿no? Debajo de esto está un nivel aún más profundo, que es el nivel de las cosmologías. No entendemos las cosas de la misma manera. No entendemos el mundo de la misma manera. No tenemos una cosmovisión igual. Voy a utilizar algunas categorías de un antropólogo francés llamado Philippe Descola. Entonces, Descola nos dice que habla de 4 categorías, y nosotros, los occidentales, por utilizar una palabra general, occidental tampoco no es un concepto muy bueno, pero los occidentales somos más bien naturalistas. ¿Qué quiere decir naturalistas? Naturalistas quiere decir que tenemos un discurso para explicar a las personas, para explicar a los seres vivos, que se basa en un conocimiento científico. Se basa en ciencias biológicas, químicas y físicas, ¿no? Entonces nosotros podríamos resumir este discurso diciendo de que los seres vivos de nuestro mundo son externamente iguales e internamente distintos. Eso es el naturalismo. ¿Qué significa esto de externamente iguales? Significa que biológica y químicamente los distintos seres de este mundo están conformados por los mismos elementos, carbono, ¿no? O sea, moléculas básicas que componen todo, ¿no? Pero internamente, más bien somos distintos. De hecho, nosotros, los seres humanos, tenemos cierta intencionalidad, y los demás seres vivos no necesariamente tienen una intencionalidad. Y de hecho, entre seres humanos la capacidad de comunicarnos es difícil porque nuestra interioridad, lo que hay dentro de nosotros, tiene una calidad distinta. No así lo físico. Lo físico tiene elementos esenciales compartidos, pero a nivel interior no tenemos esos elementos esenciales compartidos. Ya esto es medio complejo. Lo importante es que en el caso indígena, por ejemplo, en los indígenas amazónicos o incluso en el mundo andino, esto es absolutamente lo contrario, ¿no? Se concibe más bien en general que a nivel interno, en esencia somos iguales, y a nivel externo somos distintos. Y esto se expresa en las llamadas mitologías o las tradiciones orales, que son la fuente de nuestras cosmovisiones, ¿no? Entonces, en las tradiciones orales amazónicas, por dar un ejemplo, en un inicio todos los seres hablaban como igual. Entonces tú puedes ver estos dibujos que son muy extraños. De hecho, acá vamos a poner un dibujo en el cual los pájaros y las personas podían dialogar, y toda la historia, está la historia del mono que estaba conversando con el tigre y estaba conversando con el hombre, pero en cierto momento de ruptura social, lo que pasó es que adquirieron externalidades distintas, adquirieron esta forma distinta, esta apariencia externa distinta, que en realidad es solo un ropaje en el mundo indígena, ¿no? O sea, la ropa que usa el mono, la ropa que usa el tigre, la ropa que usa el humano. De hecho, es un ropaje que se puede perder bajo ciertas condiciones, ¿no? La toma de enteógenos, psicotrópicos, alucinógenos, o la pérdida de una persona que se va al monte, se va al bosque, puede terminar familiarizándose con unos animales y perder un ropaje y adquirir otro ropaje, ¿no? Entonces, más bien nosotros somos absolutamente contrarios. En nuestra tradición, lo que hicimos fue también rompimos reglas sociales, y lo que pasó es que pasamos a no entendernos. Originalmente todos, en la tradición judeo-cristiana, todos hablábamos igual. Luego pasó que de pronto en la Torre de Babel terminamos todos hablando idiomas distintos y perdimos nuestra capacidad de entendernos. Entonces ven, en el mundo indígena, la ruptura social lo que ha hecho es que tengamos exterioridades, formas, apariencias distintas. En el mundo occidental hemos adquirido interioridades distintas, ¿no? Y esto determina una serie de elementos muy importantes, ¿no? Para nosotros, la naturaleza
es un objeto del cual nos apropiamos, del cual hacemos uso, del cual nos aprovechamos para nuestro bien. No significa que en el mundo indígena no pase eso, pero la naturaleza en el mundo indígena es más bien es parte de la sociedad. Tú sales al bosque a cazar y estás en una sociedad ampliada, ¿no? Y esto tiene implicancias serias, por ejemplo, las concepciones de territorialidad indígena. El territorio para los pueblos indígenas, que es una de sus principales reivindicaciones, no es solo bosques o tierras que se puedan vender y aprovechar, es un espacio de socialidad, un espacio de socialización, es un espacio con el que hay cierta comunidad. Entonces, el nivel más profundo y difícil de comprender son las cosmovisiones. Y de hecho yo he dado acá un ejemplo muy sencillo de solo dos formas de entender, pero existen varias otras formas de entender el cosmos. Dicho esto, ustedes van a ver los gráficos que les estaba mostrando, que van a ir apareciendo una serie de niveles. Se suele criticar que cuando uno trabaja el nivel más esencial de esta montaña, de este diálogo entre estos elementos exóticos, solo está haciendo adecuación. Entonces, si tú vas a un establecimiento de salud y el establecimiento de salud ha pintado sus paredes con dibujos tradicionales de la zona, pensando que así va a atraer a la gente local, está haciendo solo adecuación cultural. De hecho, no es un elemento malo, o sea, hay que hacer adecuación cultural, es importante, pero si no se hace con un diálogo no suele ser tan efectiva, ¿no? Un segundo nivel es el nivel de lo que llamamos pertinencia. Entonces, en pertinencia implica de que no es solo el punto de vista del servicio de salud, sino realmente está dándose un diálogo. Realmente estoy yo consultando, he generado espacios compartidos y hemos generado acuerdos. Y hay distintos ejemplos, no solo el tema, el tema más notorio en el caso peruano en el ámbito de salud es el tema del parto vertical. Pero hay distintos acuerdos sobre, por ejemplo, dónde pongo un establecimiento de salud. De qué manera oriento el establecimiento de salud, cuál va a ser la arquitectura que va a tener, o qué prácticas se deben de dar, dentro, dónde debe trabajar el terapeuta, cómo se debe coordinar con el terapeuta tradicional, va a haber un intercambio de información. Entonces el nivel de adecuación es un nivel central, es en realidad el nivel al cual los estados pueden acceder para generar prácticas institucionales que sean más respetuosas y más interculturales. Un nivel más profundo es el del cambio estructural y que tiene que ver con este nivel de las políticas que hablábamos. Significa generar institucionalidad indígena, generar niveles de participación política serios y bien concebidos. Significa cambiar estructuras organizativas del Estado, no solo dentro del sector salud, sino en general dentro del Estado, ¿no? Más abajo está el cambio cognitivo. Estos son cambios que ya suelen suceder más bien a nivel de las personas, que no son cambios que tú puedas regular con normativa y con institucionalidad política, ¿no? Y el cambio más profundo es lo que llamamos la crisis de paradigmas, ¿no? De hecho, Kuhn, cuando habla de crisis de paradigmas, habla de esto, ¿no? Habla de esa gente que pasa por un proceso de cambio de religión, por ejemplo. Ese es uno de los pocos casos y los más notorios de crisis paradigmática. Y finalmente, cada uno de estos niveles, como hemos conversado, es más profundo, hay mayor, o sea, si tú quieres llegar más abajo, implica mayor profundidad en el diálogo, implica mayor autorreflexión, porque tienes que bajar a niveles más bajos, más profundos de tu montaña, más de base, y tienes que cuestionarte. De hecho, la verdadera interculturalidad nacería por hacer un cuestionamiento profundo de lo que tú eres para poder recién establecer el diálogo con el otro, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció esta reflexión de Perú, Ecuador, Chile, Perú?
Muy bien. Que no había visto los mensajes del grupo y era que no se veía o no se escuchaba. Bueno, donde ya ahí nos va colocando, ¿no? Que hay como diferentes capas, ¿no? Diferentes niveles de lo que llamamos la interculturalidad, ¿no? De ese diálogo, ¿no? Lo más superficial, habla esta persona, es pues conocer las prácticas gastronómicas, ¿no? De vestido, la música, toda esta parte de las expresiones artísticas, culturales. Es así como lo más, que está más arriba, ¿no? Y que a veces pues se piensa que es lo que ya nos está permitiendo conocer a las culturas, ¿no? Pero aquí creo que en nuestro país pues está también pasando un límite muy delgadito entre ese diálogo intercultural y la folclorización también de nuestras prácticas, de nuestros saberes, de nuestras artes, ¿no? Cuando pues estamos ahí para la foto, ¿no? O para que este tipo de cosas, ¿no? Donde se hace un uso porque se ve bonito, porque nos llama la atención, ¿no? Pero en algunos casos no hay, a mi manera de ver, esa oportunidad de conocer, ¿no? Porque me gusta ese bordado y lo compro y lo adquiero, ¿no? Pero no tengo el conocimiento muchas veces de cuál es el significado, ¿no? ¿Qué significa para ese pueblo? Entonces creo que ahí estamos todavía como en ese nivel. Y alguna compañera decía, ¿no? Ahora el sistema económico político pues ya ha ido incursionando en otros campos en los que antes no había incursionado para comercializar, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con nuestras culturas, ¿no? También las prácticas de salud, ¿no? Que se han ido popularizando y que justo también alrededor de la partería he escuchado varias reflexiones, ¿no? Cómo se va y se aprende de las parteras y se apropia de ese conocimiento. Y ahí pues también revisar realmente hay un diálogo intercultural, ¿no? ¿Cómo se está dando ese diálogo? Por eso el para qué, ¿no? ¿Para qué este diálogo? ¿Para quién al final? Pero bueno, a mí me gustaría también escucharlas, si les genera alguna otra reflexión. Esta forma en que en el video se va abordando, ¿no? Habla del nivel de interculturalidad, ¿no? De profundidad de esta interculturalidad. Norma. Sí. A mí más, bueno, me pareció muy interesante como esos diferentes niveles y me quedé pensando, digamos, sabemos que no tenemos todas las respuestas del mundo, pero me surgió la duda en el tema de lo de esta relación en cuanto a organización política. En organización política, ¿cuál sería como tu visión en torno a estas acciones afirmativas que están demandando a las comunidades acerca de la paridad de género? Tuvimos una intervención por parte de un compañero en la primera sesión donde nos compartía una experiencia en el sentido de que en Tlahuitoltepec, que fue de los primeros, creo, municipios que fueron incorporando la participación de las mujeres, en la última elección, ninguna mujer aceptó
participar. Y quien estaba llevando la mesa hablaba sobre estos criterios institucionales que para poder aceptar las planillas debían de tener mujeres. Y a mí me causó mucha inquietud porque hasta dónde estas acciones afirmativas en términos de organización política de las comunidades indígenas está generando estos conflictos en donde de manera occidental, como parte de una demanda que como movimiento feminista hemos venido haciendo, generamos la necesidad de que las mujeres tengan voz y presencia en estos espacios organizativos políticos, pero que no está siendo un tránsito amigable, sino bastante hostil, que está generando que inclusive las mujeres que antes participaban ahorita dejen de serlo. ¿Cómo miras tú esta relación entre estas acciones afirmativas y la propia organización política de las comunidades? Gracias, Angélica, por esa pregunta tan provocadora. Sí. Está bien, creo que de eso se trata, ¿no? De que vayamos dialogando, compartiendo las inquietudes. ¿Hay alguien más que quisiera comentar? ¿O vamos comentando y a ver si vamos provocando a las compañeras? Jimena. Sí. Adelante, por favor. A ver, aquí, para que me vean. Pues saludos allí a todas las compañeras. Muy fascinante toda esta discusión realmente, porque de alguna manera a mí en lo particular como que me lleva a pensar en lo que han sido 20, casi 30 años de haber ido viendo cómo se desarrollaba toda esta forma novedosa de ver las cosas desde cuando yo me acuerdo que comenzábamos a hablar de estos temas, yo lo hacía desde la perspectiva de la educación, que es básicamente mi tema, de cómo se podía vislumbrar esta cuestión, esta dimensión de la perspectiva de la interculturalidad. En un principio se acordaba, bueno, la gente de fuera hablábamos por las mujeres indígenas. Ahora me da hasta pena y cada vez que lo comento siento esa misma sensación, ¿no? Pero bueno, así fue hace 30 años que estoy hablando y a lo mejor hasta más. Ir viendo cómo las mujeres fueron retomando, pues, apersonándose de no solamente del discurso, sino de lo que realmente pretendían las mujeres, que eran sus derechos y por los que iban a comenzar a hablar y a luchar y a poner una posición. Pero luego viene esta cuestión de la dimensión de la perspectiva de la interculturalidad. Íbamos como en el camino de la perspectiva del género, ¿no? Y luego aparece esta de la interculturalidad que es tan fundamental, pero que en ese momento no percibía, no era visible la presencia y la posición de las mujeres en su lucha reivindicatoria al interior de sus comunidades. Como que lo importante era el autoadscribirse, la identidad, esto de asumirse como mujeres era secundario, ¿no? Y eso eran luchas que podían como esperar. Entonces, mi pregunta así más concreta es a conocer tu posición con respecto a cómo ves ahorita, años después, tú eres una mujer de una generación mucho más joven,
no viviste, pero seguramente tu mamita y tu abuelita lo vivieron. ¿De qué manera se han ido esta dimensión de la perspectiva de la interculturalidad y del género, cómo se han podido integrar o se están intentando integrar, y qué dicen mujeres líderes como tú y cómo lo ven, cómo lo platican al interior de las comunidades, que me parece pues fascinante. Es algo que yo he visto, he vivido, y creo que sigue siendo una de las cosas más fascinantes que pueda uno vivir. Entonces, pues me encantará oír tu opinión. Gracias, Jimena. No sé si alguien más, Cintia, no sé, alguien también había habilitado su micro, solo que no vi bien quién, ¿no? Bueno. Pues empiezo comentando a partir de la participación de Jimena, porque y también retomando lo que al final se dice en el video, ¿no? De que la interculturalidad también nos invita a cuestionarnos en estas identidades. Y justo esos cuestionamientos nos los hemos hecho las mujeres, en específico como mujeres indígenas, nuestro ser mujer y nuestro ser indígena, porque todavía parece que estamos en dos mundos paralelos. Las compañeras que fueron a Beijing en el 95, pues llegaron con planteamientos donde justo cuestionaban que no solo había desigualdades de género, sino que había desigualdades sociales y que los privilegios que se vivían en el norte, pues eran a costa del sur, ¿no? De lo que se conocía como el sur, ¿no? Y que también, si se quería avanzar en esto, pues se tendría que atender toda esta parte del racismo, de la discriminación, de entender que como mujeres somos diversas, ¿no? Que hay diversas formas de ser y estar en el mundo. Y si tienen oportunidad de leer la Declaración de las Mujeres Indígenas de Beijing 95, les recomiendo, porque hicieron planteamientos muy interesantes, pero poco comprendidos en ese momento, ¿no? Cuando ellas llegan y se nombran el nosotras, ¿no? Nosotros. Cuando al hablar de sí mismas empiezan a hablar de sus pueblos, pues sí se les señalaba de que no, que tenían que hablar de ellas como individuas, ¿no? Y ellas decían, es que mi familia es parte de mi vida, ¿no? Mi comunidad es parte de mi vida, no lo puedo dejar como algo secundario. Y creo que eso es algo con lo que hemos ido caminando desde hace 25 años y sigue siendo algo en lo que seguimos trabajando, cómo hacemos este puente entre nuestro ser mujer y nuestro ser indígena, ¿no? Ya lo decía por ahí Guille un poco, estos purismos que a veces, si estás en el movimiento indígena y hablas de tu ser mujer, pues empiezan a cuestionarte, ¿no? Pues tienes que nombrar como lo colectivo, ¿no? Y no estar, ya te dicen, entonces eres feminista, ¿no? Y se piensa o todavía se tiene la idea de que los feminismos pues son también una influencia colonizadora para nosotras las mujeres indígenas, ¿no? Entonces también es cómo trabajamos con eso y decimos, a ver, ¿no? O sea, justo vivimos en esta interculturalidad, en este diálogo de saberes diversos y hay que aproximarse a ellos, pero también tomar cierta distancia, ¿no?
para poder, porque también fueron construidos desde otras miradas, desde otras visiones, pero no por eso vamos a descalificarlos, ¿no? O vamos a decir esto no, lo vamos a rechazar de entrada. Lo que hemos visto es que no puede ser así, porque también hay que reconocer pues que tenemos luchas comunes, ¿no? Que nuestro ser mujeres también, como ustedes saben, pues el patriarcado pues está también presente en la vida de nuestros pueblos. Y aunque nos reafirmamos en nuestras identidades, yo por lo menos me reafirmo en mi identidad indígena y la abrazo y la tomo como una de mis bases que me fortalece, pero también no romantizo con ella, ¿no? También reconozco que hay ideas y prácticas con las que hay que estar trabajando porque nos violentan. Entonces, también eso lo hemos ido construyendo, ¿no? Porque todavía vamos a tratar de hacer incidencia en mujeres y, por ejemplo, y pues habla de ti como mujer, ¿no? No se entiende nuestro ser mujer indígena. Y vamos a la otra institución donde se aborda la atención a los pueblos indígenas y pues ahí no se entiende esto de la perspectiva de género, ¿no? Ahí es hablar desde tu ser indígena. Entonces todavía seguimos llevando esos caminos paralelos porque no se ha construido ese puente todavía, ¿no? Que nos permita a nosotras no tener que estar desdoblándonos, ¿no? Y decir aquí el énfasis es como mujer, aquí el énfasis es como indígena, ¿no? Sino que podamos ir como este ser integral que somos, ¿no? Y hablar en el conjunto de lo que es ser mujer indígena. Todavía no lo logramos, ¿no? Pero creo que ahí vamos caminando y justo desde las organizaciones, porque nosotras para poder participar políticamente, pues hemos tenido que replantearnos nuestro ser mujer, hemos tenido que replantearnos la relación dentro de la familia, ¿no? La relación con la comunidad. Entonces a nosotras sí nos ha llevado pues esta reflexión, ¿no? Nos ha llevado algunas más, algunas menos, tal vez, pero depende también de nuestra situación de vida, ¿no? Pero creo que a todas de alguna manera nos hace cuestionarnos y aprender y desaprendernos, ¿no? Como mujeres y como indígenas. Y para mí es pues el llamado, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, también a cuestionarnos, ¿no? Cómo estamos construidos culturalmente y cómo, bueno, nacimos ya en un mundo que estaba construido, ¿no? Y hay cosas que vamos replicando y aunque decimos no, estoy en contra de la discriminación, pues sale de repente algún rasgo de discriminación, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que observarnos, ser críticos, autocríticas también, por supuesto, y revisar esto, ¿no? Estas acciones afirmativas, pues de principio, pues no vamos a decir que están mal, al contrario, porque justo decimos, nosotras somos parte de la comunidad, ¿no? No podemos estar a un lado, porque también tenemos mucho que aportar. Las mujeres siempre hemos estado en el movimiento indígena, pero hemos sido invisibilizadas también, ¿no? Entonces decimos, sí tenemos que estar, es un derecho, pero también tenemos que revisar que toda esta parte del trabajo de cuidados no se ha modificado. Sigue siendo la principal actividad, ¿no? Hacia las mujeres, y yo sí veo que varias pues dicen sí quiero estar, ¿no? Pero también quiero cuidar a mi familia, pero también quiero ser madre y disfrutar a mis bebés, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para al mismo tiempo cumplir con un cargo en la comunidad, ¿no? Entonces creo que ahí nos
tenemos que desdoblar y hacer varias cosas para poder acceder. Y pues sí, es complicado también a nivel comunitario porque hay que reconocer que somos pueblos muy diversos, ¿no? Si ustedes, de lo que conozco de Oaxaca, aún en la misma región podemos hablar del mismo pueblo Ayud, y en un pueblo va a ser una forma de trabajo y en el siguiente, que es vecino, otra forma de trabajo, ¿no? Entonces, ahí justo es cómo se va trabajando esto de sí la paridad, sí la participación de las mujeres, pero también cómo vamos tomando, por ejemplo, que sigue pendiente la reforma del artículo 2 constitucional, ¿no? Donde las comunidades son sujetas de derechos, donde se reconozca esta capacidad de gobernarnos, de ejercer nuestros recursos, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ir acompañado este esfuerzo y este trabajo de lograr la paridad con los cambios del ejercicio de poder, ¿no? Sí, con la incursión de nosotras como mujeres, pero también como pueblos, como comunidades, también cómo vamos haciendo contrapesos, ¿no? Al poder central que está y vertical que todavía sigue existiendo. Entonces son varias cosas, creo yo, desde el ámbito familiar, personal, hasta la forma en cómo se ejerce el poder, se van entrecruzando, ¿no? Entonces, pues no hay una respuesta única, son contextos complejos y justo es reconocer esa complejidad, ¿no? Y creo que la interculturalidad nos puede ayudar también a trabajar con algunos prejuicios que yo he escuchado compañeras que dicen, yo fui a tal comunidad y vi esta situación, ¿no? Son machistas, entonces casi toman como sinónimo los usos y costumbres de machismo. Entonces hay que tener cuidado también con eso porque estamos echando en un mismo costal a todo el mundo, ¿no? Y creo que es muy peligroso hacer eso. Y pues necesitamos profundizar más en ese conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa en esos pueblos, en esas culturas? Porque entonces en el fondo lo que estamos también entendiendo es que para poder superar estas desigualdades de género, pues tienes que dejar de ser indígena prácticamente, ¿no? Si tomamos como sinónimo los usos y costumbres y el machismo y la violencia hacia las mujeres. Entonces creo que ahí tenemos que repensar, aproximarnos más, ¿no? Entrar en esta profundidad de diálogo y de conocimiento y reconocer que somos muy diversos los pueblos, ¿no? Y que la experiencia, pues, con un pueblo o con 2 o 3, pues, no puede ya darnos así como un dictamen tan fuerte, ¿no? De decir, son machistas, todos son machistas, ¿no? Todos violentan. Creo que ahí hay que tener cuidado con esta parte. Y pues todo este trabajo de las acciones afirmativas, la paridad, pues creo que también hay que irlo trabajando y reconociendo, ¿no? Esa diversidad y estas formas de gobierno, ¿no? Que también seguimos apostando a que nuestras formas de gobierno y de participación no sean solo para aplicarlas internamente, sino que podamos también participar en la construcción de la política pública estatal y nacional, porque sí se reconoce en la Constitución, pero solo lo podemos aplicar internamente, ¿no? Entonces, creo que justo es como entender que no es fácil, ¿no? Nosotras también lo vamos construyendo, cómo se entrelazan nuestros derechos específicos y nuestros derechos colectivos como pueblo. Y ahí vamos en ese caminar
en ese aprender y desaprender. Muchas gracias. Espero haber respondido. Sí, pues de lo que se trata, como lo decía al principio, no tenemos todas las respuestas, pero sí el hecho de irnos escuchando a través de las reflexiones, de las preguntas, evidentemente nos van a generar más inquietudes, pero de eso se trata el aprendizaje, de ir afianzando algunos conocimientos, creando nuevos, y nada más para mencionar justo esto que tú decías, cómo a veces el prejuicio es el que va con nosotras en todo momento, porque si bien yo recuerdo una experiencia justo en Tlahui, es ver a una señora llegar caminando junto con su esposo a una capacitación. Entonces mi prejuicio me decía, seguramente el señor no confiaba en su esposa, quería ver si efectivamente había un evento. Y cuando le dije que qué bueno que había acompañado a su esposa, él me empieza a platicar que ella, para llegar a la capacitación, tenía que desplazarse caminando desde las 4 de la mañana, que estaba muy oscuro, y que pues era un camino largo. Entonces él dijo, bueno, pues yo te acompaño, vamos platicando, y dije, bueno, claro, porque entonces es esta cuestión de protección, ¿no? Como eres mujer, no puedes. Y decía, y vamos platicando, y aprovechamos para caminar, está bonito el cerro, etcétera, etcétera. Se quedó la señora en la capacitación, y al final, porque él estaba afuera, me dijo, oiga, licenciada, yo le quisiera pedir una cosa. ¿Podríamos hablar de esos temas que habló con la señora, pero con los compas? Estábamos hablando de violencia. Y entonces, cuando me dijo, podríamos hablar con los compas. Entonces, mi desconfianza inicial, mi prejuicio inicial, dije, es que efectivamente, o sea, hay muchos hombres que también quieren dialogar sobre otras formas, sobre otras maneras de relacionarse, pero el sistema patriarcal no está en las comunidades indígenas, está en todas partes, está en nuestras ciudades, está en las universidades, está en los espacios de gobierno. El sistema patriarcal está ahí, que se expresa de una o de otra manera, quizá a altos, digamos, a niveles muy violentos, a niveles de esos que llaman micromachismos, pero está. O sea, no decimos que solamente estén en las comunidades. Me pareció muy interesante toda la sesión del día de hoy, y seguramente mañana podremos seguir avanzando en cuanto a estas reflexiones. A veces en broma les digo a las compañeras, si esta noche no pueden dormir, alguna pregunta se les quedó dando vueltas y vueltas y vueltas, no se preocupen. Significa que estamos haciendo significativo el conocimiento, y mañana tal vez podamos seguir avanzando. Si tienen alguna duda, algo que quisieran plantear, pues mañana seguiremos trabajando contigo, Norma. Y bueno, pues estoy empezando a cerrar esta sesión del día de hoy, mencionando que, a menos de que haya una información más reciente, pero la última información que tengo es que solamente hemos recibido 2 videos, no sé si 2 videos o un audio y un video, acerca de la reflexión del tema que hemos estado abordando. Y lo segundo es que me dice Sol, que no está aquí el día de hoy, pero me dice Sol, que es la compañera que nos habilita la plataforma, que todavía no están listos los equipos, la conformación de los equipos de trabajo con las que van a trabajar para hacer la presentación de su cartel final en el siguiente módulo. Entonces, Rosario me hace el favor de confirmarme que se va a quedar en plataforma cómo se integraron los grupos. Ese grupo ya lo van a encontrar en la plataforma. Ustedes, de manera aleatoria, Soledad conformó los equipos. Entonces la tarea va a ser, después de mañana,
empezar a buscar a sus compañeras de grupo y generar la dinámica que les va a permitir trabajar su cartel que presentarán en el último módulo, quizá en la última hora de nuestra siguiente sesión, que ya sería la octava. Quiero preguntarles si alguien tiene alguna duda sobre nuestra sesión de mañana. Bueno, pues si me hacen el favor 3 personas de darle... Sí, Virginia. Ay, perdón, yo quiero confesar que estoy un poco perdida con el tema de las fechas de las entregas ahora, después de que tuvimos como los nuevos acuerdos. Entonces, perdón, yo sé que eso fue para reorganizarnos mejor, pero yo en lo particular estoy un poco dispersa. Así que quisiera preguntar cuándo es la fecha para la entrega del cartel, la actividad que se va a hacer en equipo. ¿Hay alguna fecha para entregarlo? Va a ser para la sesión número 8, el día 2, que la fecha es 20 de noviembre. ¿Rosario? 27 y 28 de noviembre la última sesión del módulo, y al terminar esas sesiones es cuando ya hacen el cartel y ya se sube a plataforma. Ya, perfecto, gracias. Gracias. Perdón, y otra, aprovechando, perdóname. Sí. Antes de que se tomaran los nuevos acuerdos, había, creo que 4 actividades desprendidas de la misma sesión, donde también hablamos de interculturalidad con un ponente, un varón, que no recuerdo su nombre, perdón. Y de esa sesión creo que se derivaron varias actividades. Entonces, ¿esas entran en el nuevo acuerdo o esas todavía están bajo la modalidad del anterior? Quizá también ahí estoy un poco confundida, perdón. Sí. Gracias. Hicimos una reducción de actividades en el módulo 2. Esa reducción de actividades era una opinión, porque inclusive se había quitado el pre y el post, y luego nos pidieron que lo volviéramos a incluir, entonces ahora otra vez está el pre y el post. Entonces era una reflexión, que era la que íbamos a hacer ya solamente en video, era toda la tarea, y trabajar en equipo. Entonces nada más tenemos esa reflexión en un audio, trabajo en equipo y ahora el pre y el post. ¿Sí? Y por favor, sí, gracias, Montserrat, Virginia. Y nada más un comentario, perdón, esa es mi tarea, pero no he entrado a la plataforma, entonces nada más quisiera confirmar con Rosario y con Sol, lo voy a hablar, de que todo quede perfectamente definido en la plataforma, para que cada vez que tengan una duda, nomás se meten en la plataforma y dicen, ahí está el acuerdo, ahí está la actividad. Sí, porque luego, como bien decimos, estamos en tantas actividades, en tantos diplomados, en tantas, que ya luego ya no sabemos cuál es de una y cuál es de otra. Pero sí, ahorita sería eso, solamente se redujo a un video con un comentario, y ahora es con el pre y el post, que también ya se les señaló de qué documento van a obtener la información, y bueno, pues seguiríamos avanzando. De todas maneras, entren a la plataforma y el día de mañana nos vemos para seguir trabajando con Norma. Y bueno, Norma, muchísimas gracias. No, entonces, perdón, les decía, si 3 personas, por favor, quien ustedes quieran, le hacen un comentario final a Norma por el esfuerzo del día de hoy, cómo se van, qué se llevan, qué fue lo más interesante, una breve frase para Norma, por favor. No todas, nada más 3. Anedith, adelante. Ana. Bueno, pues muchísimas gracias, Norma, don Juan, un gusto, excelente ponencia. La verdad es que me encantó, y sobre todo con el video ya me quedó mucho más claro qué es la interculturalidad, que tiene diversas dimensiones, pero sobre todo me llevo de aprendizaje el que no solo nos basta tener ese conocimiento de qué es,
para quién, y la otra pregunta con que empezabas, ¿no? ¿Para quién y para qué? Sino más bien ya empezarlo a contextualizar y aterrizar a nuestras prácticas diarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Sí, Montserrat. Gracias. Pues sí, gracias Norma por tu ponencia. Creo que ha sido súper interesante y además a mí me deja pensando algo que todavía no soy capaz de plantear como una pregunta. Todavía estoy dándole vueltas porque me llama mucho la atención en cómo se va logrando la interculturalidad, por ejemplo, a través del lenguaje jurídico. Es decir, el uso del lenguaje, todo lo que utilizamos los operadores jurídicos, por ejemplo, para lograr la impartición de justicia, inclusive, ¿no? Cuando el justiciable es una persona indígena, una mujer indígena, ¿desde dónde estamos logrando eso, no? ¿Con qué tipo de herramientas? Y en ese sentido me hablo particularmente del lenguaje jurídico, todo lo que encontramos en leyes, ¿no? En jurisprudencia y todas las herramientas que tenemos para lograr un resultado que pueda ser reivindicativo para derechos humanos para ciertas personas. Parece que le está faltando algo y me parece como un reto bien importante y no sé siquiera si es posible empezar a modificar toda esta cuestión como tan estructural, porque finalmente el derecho es lo que le da una forma, ¿no? Un Estado. Y aun cuando exista un reconocimiento constitucional de una forma de Estado, el lenguaje jurídico te dice que no estamos en un Estado pluricultural, ¿no? Sino que estamos en un Estado completamente decimonónico y liberal, absolutamente. Eso es lo que a mí me dice el lenguaje, y me parece que me quedo pensando un poco cómo tendríamos las y los abogados que empezar a generar como los cambios desde esto que nombramos, ¿no? Porque como bien dices, el lenguaje tiene un poder, la palabra tiene un poder muy importante. Y entonces es la manera en la que nombramos las cosas, es la forma en la que existen también. Y nosotros tenemos, ¿no? Unas herramientas que finalmente, entre otras cosas, hacen que el mismo Estado se conserve. Nosotros como abogados reproducimos un sistema porque utilizamos todas las herramientas que el Estado nos da. Entonces, no sé, quizá mañana pueda tener un poco más de claridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante, efectivamente. Cuando hablamos del sistema patriarcal que lo atraviesa todo, atraviesa los espacios educativos y la forma como nos educan, la forma como pensamos, la forma como interpretamos, la forma con este lenguaje que, como decía Norma, también es colonial, cómo se apropia de nuestra forma de entender las cosas. Y la intención de estos procesos formativos es deconstruir esas formas y organizarlas de otra manera. Pero si no puedes dormir anoche, Montserrat, apúntale y mañana lo platicamos. ¿Alguien más para cerrar? Muy bien. Entonces, me acaba de decir Rosario que ya están los grupos integrados. Sol ya se los mandó, me dijo que quedaban porque quedaban. Bueno, ya quedaron. Y vía chat les van a mandar los grupos cómo quedaron integrados. Yo ya los tengo, ya sé quién está con quién, pero que lo puedan ver entre ustedes, y ya la tarea, que era lo que nos preguntábamos, era este cartel con el que vamos a cerrar y lo vamos a presentar el 28 de noviembre, se empieza a construir desde ahorita, poniéndose en contacto entre ustedes, y se entrega el 28 de noviembre, ¿sí? Entonces, cualquier duda o comentario, pues con nuestra coordinadora Rosario. Norma, un gusto haber pasado esta tarde contigo y continuamos mañana, donde seguramente va a haber muchos más contenidos, pensamientos, ideas, provocadores para que podamos seguir construyendo esta nueva forma de pensamiento que nos lleve a la acción. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Gracias a todas. Bonita tarde. Bonita tarde y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta Descansen. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a todas.